que se hagan globulares, ¿verdad? Que cristalicen. Y entonces, bien importante, ¿verdad? Mantener la temperatura constante del proceso. Obviamente tengo que evaluar el proceso, ¿verdad? Qué tipo de partículas son las que están involucradas para determinar a qué temperatura voy a llevar este proceso osmótico. ¿Sale? Si puedo elevar y hasta cuándo puedo elevar la temperatura y si puedo disminuir hasta cuándo de la misma manera puedo disminuir la temperatura. Recuerden, ¿sí? Que el punto de congelamiento va a ir disminuyendo conforme más sólidos haya, ¿sí? Y entonces vamos a tener que ver ese movimiento y demás, dado un fenómeno de temperatura, ¿verdad? Energía cinética, potencial, energía interna, y cómo están involucrados en ello. Por eso se dice que la temperatura juega un papel muy importante. El proceso osmótico, yo tengo que evaluarlo a una temperatura constante y esa temperatura va a estar determinada por el tipo de sistema que yo vaya a evaluar. ¿Sí? Y dice, y de la concentración de la disolución, ¿sí? La concentración de solutos que haya presentes en mi solución o mi disolución. ¿Sale? ¿Qué cantidad de solutos? ¿Es una solución o disolución diluida o es una solución concentrada? Y de eso también va a depender, ¿ya? Que se lleva o que se facilite más el proceso osmótico o no. ¿Vale? Entonces dice que a partir de este concepto, donde interviene la temperatura, el volumen, la concentración, se pueden deducir otro tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque también tengo que estar evaluando qué concentración de disolvente, ¿verdad? O qué concentración de soluto está involucrada en el proceso osmótico. Si estoy hablando de ósmosis, no estoy hablando de solutos. Por eso, la siguiente ecuación lo que me dice es cómo determinar la fracción de disolvente. ¿Sí? Bueno, no, la siguiente, porque en la ecuación anterior que era XA, ¿verdad? Entonces, digo, acordándome un poquito ahorita, ¿sí? Era la fracción de disolvente, así es como evaluamos, como XA. Y XB va a ser la fracción de solutos, ¿verdad? Que hay en mi solución, ¿sí? Dice que son menos exactas por las aproximaciones que debemos tomar en cuenta. Dice aquí que la concentración de solutos, en este caso B, va a ser igual del 100% de la solución, ¿verdad? O el 1, ¿verdad? Que eso me está determinando que es el todo, menos la fracción de disolvente. ¿Sí? Si fuera en agua, si la solución estuviera en agua, XA es la cantidad de agua que hay por cada 100 mililitros, 1 litro, 10 mililitros, 1 microlitro, depende de lo que yo tome como 100. ¿Sí? Entonces, XA va a ser la fracción de agua o de disolvente, ¿verdad? Que hay en esa solución. Y XB va a ser la concentración, en este caso XB, fracción de solutos disueltos en mi solución. ¿Vale? Entonces, XB es 1 menos XA. Dice, por lo que, si yo sustituyo este concepto en la ecuación anterior, de la diapositiva anterior, ¿verdad? Donde decíamos que la presión osmótica, ¿sí? Por el volumen es igual a menos la constante por la temperatura por el logaritmo natural de XA. Si yo sustituyo la conceptualización anterior, ¿verdad? Va a ser 1 entre menos XB. ¿Vale? Por lo tanto, dice además, si yo hago el logaritmo de una diferencia, de una constante con respecto a una variable, ¿verdad? El logaritmo natural me va a decir, por ley de los logaritmos, que va a ser igual a menos, ¿verdad? La variable, en este caso menos xb. ¿Sale? Si yo sustituyo este logaritmo, bueno, esta resolución del logaritmo en la ecuación anterior, ¿verdad? Dice que la presión osmótica, que va a depender del volumen desplazado, va a ser igual a la constante de los gases, que me está diciendo que es que el experimento se debe llevar en condiciones normales o en condiciones estándar, manteniendo una temperatura, por la fracción de solutos que hay presentes en mi solución o mi disolución. ¿Sí? Entonces ustedes pueden observar que ya sea que yo tenga mi fracción de disolvente o tenga mi fracción de solutos, puedo estar calculando esta presión osmótica. Realmente en las ecuaciones, de lo que venimos viendo es lo que me está interesando la presión osmótica. Si yo tengo el volumen desplazado, ya tengo la constante de los gases, tengo la temperatura a la cual se está llevando el experimento y tengo una u otra fracción, yo puedo estar evaluando mi presión osmótica. O si tengo la presión osmótica, tengo el volumen, la temperatura, tengo la constante, que siempre es una constante, depende de las unidades que yo esté claro, y determinar la fracción, ya sea del disolvente o del soluto, pues lo puedo despejar teniendo todas las demás datos, y entonces puedo estar obteniendo la concentración que hay de solutos disueltos
en la solución o la concentración de disolvente que hay en mi solución. ¿Sale? Entonces, más o menos es como evaluamos de manera matemática esta presión osmótica. ¿Vale? ¿Me puede llegar con la siguiente diapositiva? Hay una ecuación que llamamos la ley de Van Hoff. Este científico evaluó, ¿verdad?, lo que llamábamos, cómo se está llevando eh, el proceso de ósmosis, ¿sí? Y entonces Van Hoff dice, espérenme, estoy buscando aquí algo, uh, ok, ¿sí? Demuestra que la presión osmótica dice que es inversamente proporcional al volumen ocupado por la materia disuelta. ¿Por qué es inversamente proporcional? Decíamos, ¿sí? Van Hoff dice que la presión osmótica es un efecto energético y no un proceso de solutos, o sea, difusivos. Por lo tanto, dice que es inversamente proporcional al volumen desplazado. ¿Sale? Y crece proporcionalmente. Ese crecimiento que tiene, dice que la presión osmótica es igual a la presión osmótica de mi disolvente puro de manera inicial con respecto, ¿verdad?, a la concentración y la temperatura que hay en mi sistema, que es ese T por tau, ¿verdad?, por ese símbolo, dice de 1 del 100% más lo que haya desplazado, ¿verdad?, o de la solución, ¿sí? Y decíamos que si yo elevo la temperatura a 2 grados, más o menos 2 grados, ¿sí? Y quiero que se lleve a cabo un proceso osmótico, lo que voy a estar observando y quiero acelerarlo es elevar la temperatura. ¿Sale? A lo mejor lo elevo a 23, 24, 25, 30 grados, y lo que voy a estar observando es que el proceso osmótico se va a ver acelerado. ¿Sí? ¿Hasta cuánto de temperatura podría estar aumentando? Hasta que la temperatura no sea un factor que me esté degradando, desestructurando, desestabilizando el proceso, ¿verdad?, los solutos que yo voy a estar evaluando. ¿Sí? Voy a mejor poner un vegetal y una fruta, y depende del vegetal o la fruta, es la temperatura a la cual se puede estar llevando a cabo. ¿Sale? Y entonces, eso es lo que voy a estar observando. Si mi alimento es muy duro, está muy estructurado, a lo mejor elevando la temperatura, ¿sí?, no lo desestructuro tanto. ¿Sí? Pero si mi alimento es muy suave o es muy delicado, lo que voy a estar observando es que se va a estar desestructurando, se va a estar deshaciendo cuando meta la solución. ¿Sí? Si el alimento está muy maduro, yo quiero hacer un cristalizado de plátano, ¿sí?, y a lo mejor tengo que tomarlo en un estado de madurez comercial, ¿sí?, en el cual inició su madurez comercial, en donde tiene mucha turgencia todavía, ¿sí?, tiene menos azúcares y demás, ¿sí?, tener un alimento más estructurado. Pero si yo lo agarro cuando ya el plátano está muy negro, ¿verdad?, está aguado, y yo lo meto en la solución, ¿qué va a estar sucediendo? Debido a que hay una degradación, ¿verdad?, que ya sufrió procesos de óxido de reducción, lo que va a estar sucediendo es que este alimento, ¿sí?, va a estarse deshaciendo en mi solución. ¿Sale? Y entonces, si yo digo que el proceso para poder cristalizar este plátano es a 25 grados, ¿sí?, y yo veo que en el plátano, más o menos, lo puedo manejar a una temperatura de 30 a 32 grados, y se está dando el proceso, ¿sí?, si yo meto a esa misma temperatura el otro plátano, pues voy a estar facilitando el proceso de desintegración del alimento. ¿Sí? Entonces, tengo que ver las estructuras de la litoquística, tiene qué cantidad de agua y cómo está estructurado para que yo lo pueda someter, ¿verdad?, a algo de proceso. ¿Cuándo sí y cuándo no? Sí, lo estamos viendo a un nivel macro, pero ya a nivel micro, ¿verdad? ¿Qué tal si tiene algún tipo de partícula antioxidante, más o menos, dice que a los 60, 65 grados, ya estas empiezan a oxidarse, empiezan a regenerarse, y yo a lo mejor quiero facilitar el proceso de osmosis, y quiero poner soluciones a 70 grados. Entonces voy a estar desestructurando, aparte de suavizando a lo mejor el alimento, y aparte voy a estar eliminando aquellas sustancias que en teoría debería estar conservando mi alimento. ¿Vale? Por eso la temperatura juega un papel muy importante,
¿sí? En cómo voy a llevar esos procesos difusivos, esos procesos difusivos y osmóticos, ¿sale? Por ejemplo, si yo quiero hacer ósmosis del agua, hacer un proceso osmótico, purificación del agua o una ósmosis inversa, ¿sí? A lo mejor la temperatura ya no juega un papel tan importante, ¿sí? Por gestionar en mi sistema para que se dé el proceso de purificación, ¿sale? Entonces, sí tiene que ser muy importante la temperatura a la que la voy a llevar a cabo y el sistema disperso en el que voy a estar aplicando el proceso osmótico, ¿sí? Para que en teoría yo diga que sí sucedió, ¿sí? Entonces eso creo que decíamos que vamos a hacer en práctica, vamos a utilizar a lo mejor un vegetal y una fruta de arte de soluciones, vamos a determinar cuántos cambios le va a dar en la solución, ¿sí? Y una vez que ya termine el tiempo y los cambios que le van a dar, ustedes lo van a secar, lo van a poner en un papel absorbente, ¿sí? Y después de cierto tiempo ustedes lo van a hablar de manera sensorial, a lo mejor con su familia, y dárselos a probar y decirles, ¿te gusta, no te gusta, qué te gusta de uno con respecto a otro? ¿Sí? No vamos a evaluar dulzor o salado, lo que vamos a evaluar son texturas, ¿vale? Para ver si el proceso osmótico sí hizo un buen intercambio de los solutos, ¿vale? Y entonces ver si el producto cumple con las características que requiere. ¿Sí? ¿Sí? Dice, también llegó a la conclusión este investigador, ¿verdad?, que a la misma temperatura las soluciones verdaderas que poseen la misma presión osmótica contienen en volúmenes iguales el mismo número de partículas de soluto. Todas las soluciones molares tienen la misma presión osmótica, ¿sí? En el mismo volumen. Si yo preparo 1 molar de lactosa, 1 molar de fructosa, 1 molar de galactosa, ¿sí? Según él, según este investigador, dice que a la misma temperatura, ¿sí?, estas soluciones van a tener el mismo número de moléculas, por lo tanto, van a tener una presión osmótica. Si yo preparo una solución de sacarosa, una solución de lactosa, una solución de glucosa, ¿sí?, lo que van a tener, ¿sí?, si yo les preparo 1 molar, van a tener el mismo número de partículas. Por lo tanto, ¿sí?, al tener ese mismo número de partículas, van a tener la misma presión osmótica. Y por lo tanto, dice que la presión osmótica es igual a la relación existente entre la constante, ¿verdad?, por la temperatura, que también debe ser constante, con respecto al volumen ocupado por cada molécula o al volumen desplazado, ¿verdad?, solvente en la solución, ¿sí?, dice, ocupado por una molécula grande, ¿sí? R la constante de los gases y T la temperatura absoluta. Si hablamos de presión osmótica, debo utilizar la unidad correcta. Temperatura absoluta sería el Kelvin, ¿vale? Ustedes lo pueden calcular en grados, sí, está bien, ¿verdad?, pero la manera más correcta de reportar sería el Kelvin. Entonces, dice aquí Van Hoff que la presión osmótica va a ser igual manteniendo una condición estándar, ¿vale? Y esta constante de los gases, ¿verdad?, es un efecto de corrección también que se utiliza, ¿verdad?, para estos tipos de fenómenos. Recuerden que la constante de los gases se evalúa en condiciones estándar nivel del mar, ¿sale? Esta constante me está diciendo que se debe evaluar en condiciones normales una atmósfera como peso, ¿verdad?, 200, como temperatura absoluta, ¿sí?, 1 litro, y me falta algo. Me falta, bueno, temperatura 273.15, una atmósfera, 1 mol, ¿sí? Y me parece que, no, y un volumen de 22.7, creo, litros, ¿sale? Y bajo esa condición, ¿verdad?, yo puedo estar calculando mi constante de los gases, ¿sale? Depende también la unidad, si ustedes tienen ahí si tienen ahí su tabla de conversiones a mano, ustedes pueden observar que depende del sistema de unidades en el que esté yo evaluando,
¿sí? Vamos a estar determinando, ¿sí?, esta constante. Entonces, en esa hoja, ¿sí?, van a tener diferentes unidades, depende del sistema que estén utilizando de unidades. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces dice que la presión osmótica, recordando, dice que la presión osmótica por el volumen va a ser igual a R por T. Aquí lo que podemos observar es que él no coloca, ¿verdad?, el número de moléculas porque ya lo está tomando por mol de sustancia, ¿sí? Recuerden que decíamos que todo esto se reporta por mol de sustancia, entonces por eso no aparece N, ya está multiplicado en automático por cada mol de sustancia. La presión osmótica va a ser igual a R por T con respecto al volumen, ¿verdad? Similar al comportamiento de los gases ideales. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta de esa ecuación de los gases ideales, ¿sí?, donde dice la ecuación que el pavo es igual al ratón. ¿Se acuerdan? Dice, presión por volumen es igual a R por T por el número de moléculas. ¿Sale? Y por eso dice que es muy similar, hace el comportamiento de los gases ideales, pero en este caso son en fluidos, y permite a Van Howe enunciar la ley que lleva su nombre, ¿sí?, donde dice que la presión osmótica de una solución es igual a la que ejercería la sustancia, ¿sí?, a la que ejercería la sustancia disuelta hacia la temperatura del experimento estuviera en estado gaseoso y ocupando el mismo volumen que la solución. ¿Sí? Hace una igualdad con respecto al estado gaseoso, y recordemos que esta ecuación de los gases ideales es muy aplicada en las ecuaciones para poder explicar lo que sucede en los estados líquidos y los estados sólidos. De alguna manera, para poder evaluar este tipo de cuestiones, sobre todo energéticas, ¿sí?, el estado gaseoso de las moléculas me da una mejor explicación. Y a partir de ello, hacemos referencia en mi estado líquido y mi estado sólido para dar un acercamiento más al fenómeno que está sucediendo. Entonces, ojo con esto que ustedes van a estar utilizando, van a en su formulario, ¿sí?, el viernes que estemos haciendo algunos ejercicios para que tengan su formulario a la mano, ¿ya?, para que vean que sí estamos aplicando algunas ecuaciones, y si faltara alguna ecuación en su formulario, ustedes la van a... ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Hay otra ecuación que también hace otro, que determina otro científico, que se llama Mohs, ¿sí? Y él demuestra que cuando la concentración se expresa en molaridad y no en molaridad, ¿ah?, los resultados se aproximan más a los encontrados experimentalmente y por lo tanto la ecuación quedará de esta manera, ¿sí? Pi es igual a M por RT. Si yo me voy a la ecuación anterior, ¿sí?, la ecuación de Van Hoff, dice que I está involucrado el número de moléculas, N. Si yo ese volumen de esa ecuación lo paso del lado derecho, ¿verdad?, va a quedar nRT entre el volumen. Y N entre B me está dando, ¿verdad?, el número de moléculas entre el volumen, me está dando la... Por eso él determina esta M. Cuando hagamos los ejercicios vamos a ver cómo estamos utilizando estas dos ecuaciones. Cuando utilizo N y cuando utilizo M. ¿Vale? Dice de donde M es la molaridad y esta ecuación es válida para disoluciones diluidas. ¿Sí? Nuevamente, entre más diluido esté mi solución, entre menos partículas tenga mi solución, más se va a acercar al cálculo que yo hago con estas ecuaciones. Entre más se aleje, ¿verdad?, entre más concentración de solutos tenga disueltos en mi solución, más se va a alejar, ¿verdad?, del cálculo de estas ecuaciones, ¿sale?, de los datos evaluados por estas ecuaciones. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que
Cuando tengo concentraciones muy altas, lo que hago es diluirlas, ¿verdad? Entre más diluidas las hago, pues más o menos me da una idea de cómo se está dando el proceso osmótico, ¿sí? Después ya nomás lo extrapolo a a mi solución concentrada para ver en teoría cuánto me estaría dando. Sin embargo, ¿verdad? Sigue teniendo una desviación alta con respecto a que si yo tuviera una solución más diluida, más cercana a puro. Les estoy tocando tanto la ecuación de Van Hoff como la ecuación de Morse, ¿sí? Para poder Profe, evaluar y determinar. Pamela, adelante. es que no le estoy entendiendo a lo que es la ecuación de Morse. No me está entendiendo en dónde. ¿En qué es M? Híjole, se oye cortada. ¿En qué? En lo de N sobre volumen o algo así que dijo, es que se me cortó un Ok. poco. Sí, decíamos que Morse, Van Hoff, ¿sí? Si usted se ve en la diapositiva anterior, donde Van Hoff dice que la ecuación que él determina se parece mucho a la de los gases ideales, ¿sí? Yo decía que es la presión, producto de la presión de los gases ideales por la temperatura. Y es así como ellos determinan el comportamiento de un gas y ha involucrado una N, que es el número de moléculas. Decíamos que Van Hoff no la coloca ahí porque por cuestiones de propiedades coligativas es por cada mol de sustancia, ¿sí? Un mol, dos mol, tres mol, ¿ah? Pero aquí se reporta por cada mol, por lo tanto él dice, si ya se multiplica por uno, coloca la N. Sin embargo, usted dice presión osmótica por volumen. Si el volumen que está del lado izquierdo lo paso del lado derecho, me queda que la presión osmótica es igual a N RT entre B. ¿Sí? De manera manual, no lo coloqué, pero sí, así más o menos nos queda. Y si N entre B, ajá, me dice que el número de moléculas entre volumen es la molaridad, ¿sí? Y entonces yo coloco, sin embargo, es más efectivo la molaridad que la molaridad. Y entonces esa M va a ser la molaridad, peso en peso, ya cuando hago mi transformación. Si lo tengo en volumen, pues lo transformo a peso, ¿sale? Para darlo en molaridad. Por esa M, M va a ser igual a N, ¿sí? Si ustedes quieren colocar ahí como un datito, esta molaridad, o molaridad primero, ¿verdad? La molaridad va a ser igual a N entre B. Y esto quiere decir que es igual al número de moléculas que hay por unidad de volumen, ¿sí? Y eso es lo que me está dando M. ¿Sí, Pamela? Gracias. Ok. De todos modos, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a estar haciendo esto. Cómo vamos a estar transformando, ¿verdad?, las unidades que me está dando. ¿Sí? Y va a quedar un poquito más claro. Porque les decía, para el viernes se pueden ya tener su formulario, ¿verdad?, para que vayan anexando y a lo mejor hacer la conversión de las unidades o la conceptualización que estamos dando. Así que no está aquí en las diapositivas. ¿Sale? Es bien importante también las unidades que voy a estar utilizando, ¿sí? Para poder reportar lo que estoy analizando. ¿Alguien me puede ayudar con la siguiente diapositiva? ¿Sí? Que vamos a hablar de unidades de concentración. Dice unidades de medida de los electrolitos. ¿Sí? Vamos a ver cómo está influenciando lo que venimos hablando, a que las propiedades coligativas son fenómenos de concentración, ¿sí? Mientras sea un producto no volátil, un soluto no volátil o no electrolito. ¿Sí? ¿Qué para los electrolitos que sucede esto? ¿Sí? Dice, primeramente, si hablo de efectos de concentración, cuando hablo de concentración, las unidades de medida voy a utilizar el molar, el milimolar, el porcentaje, relación peso-volumen, la relación peso-peso, ¿sí? Más o menos es lo que yo voy a estar utilizando como unidades, ¿verdad? Molaridad, ¿sí?
todo ello que me está implicando. Peso molecular, dice masa molecular, ¿sí? Todo ello que me esté determinando gramos mol, que son las unidades de concentración. Cuando hablo de ósmosis, lo que voy a estar reportando son osmoles, ¿sí? Si estoy hablando de ósmosis, ¿sí? Hablo de osmoles, que es el número de partículas por litro. ¿Cuántas partículas? Recuerden que, según lo que decía, moles, ¿ah? Que es por mol de sustancia, y si tengo una misma concentración de uno con respecto a otro, ¿ah? Si tengo un mol de cada una de ellas, van a tener el mismo número de partículas, ¿ah? Que hay en un litro de solución. Por eso dice aquí que lo reportamos el número de partículas por litro de solución. 1 mol, 2 mol, 3 mol, pues me va a estar determinando el número de partículas que hay. ¿Sí? Y si hablo de equivalentes, ¿se acuerdan por ahí en sus clases de química? ¿Cuánto equivale en qué? ¿Ah? Que es la medida que capta cada partícula en solución. ¿Sí? Esta medida de carga es cuando nosotros decíamos en las otras propiedades, ¿verdad? Que son las fuerzas intermoleculares que están ejerciendo del soluto con el disolvente. Y lo que ante el punto de ebullición disminuye el punto de congelamiento, disminuye la presión de vapor, y en este caso se da el proceso osmótico. ¿Sale? Entonces, son las diferentes unidades que puedo estar utilizando, ¿verdad? Dependerá de lo que me estén pidiendo. Por ejemplo, si yo aquí tengo una clase de concentración, tengo un mol de sodio y un mol de... el mol de sodio, ven que tiene una carga más, solo una, y el calcio tiene un más 2. ¿Sí? Si yo lo hago a nivel de masa o a nivel de masa, según ustedes pueden recordar esto en sus clases de química, ¿ya? Decíamos, a nivel de masa, ¿cuántos tiene? Si el sodio tiene un positivo, pues tiene un mol por cada litro de sodio, uno positivo, ¿sí? Si tengo un mol de calcio, que tengo un más 2, sigue siendo un mol por litro de calcio, ¿sí? A nivel de masa. ¿Sí? Un mol de sodio, un mol de calcio, es cloruro de sodio, cloruro de calcio, se disocian y voy a tener calcio. Dice a nivel de carga, pues ¿cuántas cargas tiene el sodio? Pues solo tiene una. Entonces, ¿cuántos tiene? A nivel de carga, el calcio, ¿sí? Tiene 2 equivalentes, porque el calcio tiene un más 2. ¿Sí? 2 equivalentes por litro. Yo evalúo un punto de ebullición, un punto de congelamiento, ¿sí? ¿Dónde va a estar más facilitado uno con respecto al otro? ¿Verdad? ¿Cuántas cargas tiene? Y estas cargas, ¿verdad? ¿Cómo van a estar interrelacionándose o cómo van a estar ejerciendo la fuerza con el disolvente? ¿Sí? A lo mejor puede ser que el punto de ebullición sea más alto en el calcio con respecto al sodio. Poder experimentar una solución muy diluida, no lo logro percibir, pero estoy concentrando y yéndome a la saturación de mi solución, ¿sí? Este cambio de temperatura, pues depende también del sistema que esté evaluando, con el que lo esté evaluando, ¿verdad? Si es un termómetro normal, pues de esa vista, a lo mejor no lo veo, pero si ya es un dispositivo que tenga unos electrodos que me midan temperatura, ¿sí? Ya voy a estar evaluando que si efectivamente esta carga que tiene el calcio le va a permitir, ¿sí? A mi solución tener ligeramente un punto de ebullición más alto con respecto al sodio, por ejemplo, ¿sale? Pero sin embargo, a nivel de masa siguen teniendo un mol con respecto al otro, es un mol, y finalmente van a tener el mismo efecto, dice aquí, ¿ah? En disminuir la presión de vapor, aumentar el punto de ebullición, disminuir el punto de congelamiento, ¿sí? Y obviamente facilitar el proceso osmótico. ¿Sale? De manera ideal, de manera real, ya vamos a ver esos ligeros cambios. ¿Sale? Ahora, si yo tengo un molar, en la parte de abajo pueden observar, de cloruro de sodio, que era lo que decíamos, la sal, que es en su estado sólido, que es tal, ¿sí? Y lo llevo a nivel masa, voy a obtener un mol por litro de sodio y un mol por litro de cloro. Se disocian y solamente tengo una carga, una positiva, una negativa, y por lo tanto a nivel de masa es un mol. A nivel de carga, ¿cuántos equivalentes? Pues voy a tener un equivalente, solo está encargado una vez el cloro y el sodio, solo es un equivalente por cada molécula.
¿Cuántos moles? Tiene 2 osmoles. ¿Qué quiere decir? Que son 2 partículas. Si fueran 3, serían 3 osmoles. Si fueran 4, 4 osmoles. Y así n osmoles que pudiera ser, depende de la fórmula química de mi partícula. ¿Sí? Sin embargo, si yo lo veo como cloruro de sodio, ¿cuántos equivalentes tiene? Solo tiene un equivalente. ¿Vale? Que es más o menos lo que tengo que estar observando. ¿Verdad? Cuando yo esté preparando mis soluciones, ¿se disocia o no se disocia? ¿Sí? Si se pudiera tal cual tener sodio, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Y yo lo quiero, podría colocar un mol, como dice el ejemplo, de sodio, ¿verdad? Y entonces tengo un equivalente, ¿sí? No habría presencia de cloro, por ejemplo, ¿sí? El calcio es lo mismo. Si yo pudiera agregar calcio como tal, ¿verdad? Que no fuera con otra partícula, ¿verdad? Para poder su estado estable, y no fuera calcio, pues tendría, ¿verdad? Bajo su carga 2 equivalentes, ¿sí? El caso de cloruro de sodio solo es una molécula, pues, un equivalente, para que vean más o menos las unidades que debo estar utilizando, ¿verdad? En este proceso. Que, digo, recordando un poquito esas clases de química donde veían estas unidades de masa, ¿verdad? De equivalentes y demás. ¿Alguien me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Ok, ¿sí? Una vez que más o menos estamos estudiando cómo se da este proceso osmótico, pues ¿para qué me sirve? ¿Ah? ¿Qué características debo estar tomando en cuenta? ¿Ah? ¿Y qué me está sirviendo en mi proceso osmótico? Sobre la imagen. Profe, se le está cortando mucho la voz, no se le entiende. Ok, es que me alejé un poco. Ok, ya moví otra vez mi computadora a ver si se oye mejor. Ok, en la siguiente diapositiva lo que vamos a estar observando es un fenómeno osmótico. ¿Sí? Tenemos 2 soluciones y tenemos una célula. Por ahí en clases de botánica pues podrían ver células muy bien estructuradas, ¿verdad? Preparados de células y demás, ¿verdad? Pero estas células fueron preparadas de tal manera, ¿verdad? Para poder observar cómo afecta la concentración de sólidos en ese proceso. ¿Sale? Entonces, si observan la célula del lado izquierdo, dice que es una célula, ¿sale? ¿Qué pueden observar en esa célula? Dice, definida, pero están alineadas de alguna manera. Seguramente se utilizó un proceso de tinción, ¿verdad? Donde tiñimos algunas células que se llegaron a teñir, otras no se teñieron, pero las estructuras están muy bien conservadas, dice, en agua, ¿sí? Que quiere decir que la presión, la concentración de solutos de esta agua dulce con respecto a las células, pues muy probablemente fueron similares, tal que se conservó en el preparado la estructura. Del lado derecho, lo que puede estar observando dice en agua salada muy concentrada. ¿Qué es? Prepararon aquí una solución, ¿verdad? De un alto contenido de sal. ¿Y qué pasó ahora con las células? ¿Sí? Se desestructuraron, se rompió, ¿verdad? Todo lo que los organelos y demás, bueno, los solutos que tenían dentro de las células, una vez rotas, pues ahora están diseminadas, se ve una plasta, se desestructuró, ya no se ve la textura, ya no se ve la estructura, ¿verdad? Quiere decir que algo que pasó cuando hay solutos con respecto a cuando hay una cantidad relativamente de solutos similar a lo que puede tener mi sistema, ¿vale? Si le pongo más solutos, si le pongo menos solutos, ¿qué va a estar sucediendo? Y bajo este concepto, ¿verdad? Hablamos de tonicidad de soluciones, ¿sí? Y entonces a partir de ello, ¿verdad? Se definen 3, isotónicos, hipotónicos e hipertónicos, ¿sale? Hipotónicos, dice células en agua, en soluciones de saladas de agua diluida, ¿verdad? Dice isotónicos. ¿Qué quiere decir? Aquí hay unas células de sangre, podemos observar vamos a ir del lado izquierdo hacia el derecho, en donde estamos ahí unos glóbulos de la sangre, ¿sí? Si yo estos glóbulos tengo en una solución, ¿verdad? Isotónica, ¿qué quiere decir iso? Igual.
hizo igual, de la misma tonicidad, o sea, de la misma presión osmótica que la de la sangre. Si yo estos glóbulos los pongo a la misma presión osmótica, ¿qué es lo que puedo observar según mi referencia? ¿Verdad? Tiene una presión tanto de afuera hacia adentro, ¿verdad? Las flechitas, de la misma intensidad, o sea que está en equilibrio, lo que permite a la célula mantener su estructura, mantener esa forma, ¿verdad? Un globulito muy estructurado que parece una donita, ¿verdad? Una curvatura ahí, muy bien bonito, muy bien estructurado, ¿sí? Cuando yo coloco algún alimento en una solución isotónica, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es que permanezca la presión, ni se baja ni se sube la presión, para que la partícula sufriera algún deterioro o una diferencia, una transformación o una ruptura. ¿Sí? Si nos vamos a la parte de medio, dice aquí soluciones hipotónicas, ¿sí? Soluciones que tienen una menor concentración de solutos o una presión osmótica por abajo de la presión osmótica de la sangre. ¿Sale? ¿Qué le sucede a esta célula sanguínea cuando hay una deficiencia de solutos en donde yo la voy a poner o la voy a colocar? Debido a la presión osmótica, esa energía que hablábamos, si yo coloco esta célula sanguínea en agua destilada, donde no hay solutos, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? El agua va por el proceso osmótico, va a ser transportada adentro de la célula. ¿Y qué va a hacer la célula? Se va a empezar a inflamar y a inflamar y a inflamar y a inflamar. Ojo con estos procesos porque también sucede en nuestros biorritmos, ¿sí? En nuestros alimentos. Entonces lo que va a estar sucediendo, ¿verdad? Es que la célula se está inflamando, se está hidratando, ¿verdad? Y si es mucha la cantidad de agua, lo que va a estar sucediendo es de que va a estar haciéndose como un gluten. Y ustedes observan la flecha, ya no hay flechas de dentro hacia afuera, ya todas las flechas van hacia adentro, ¿sí? Ya perdió la estructura, ya perdió esa forma del globulito, se está hinchando. ¿Vale? Otras soluciones las llamamos hipertónicas, que quiere decir, ¿verdad?, que tienen una presión osmótica superior a la del agua. ¿Sale? Dice que aquí estas hipertónicas tienen una alta concentración de solutos, ¿sí? En los hipotónicos es una baja, en los hipertónicos es una alta concentración de solutos. ¿Sale? Isotónicos igual. ¿Qué sucede cuando yo coloco una concentración de solutos mayor, ¿verdad?, esa agua salada muy concentrada, dice ahí, en mi célula, ¿sí? ¿Qué va a estar sucediendo con el agua, con mi disolvente puro que tiene mucha energía? Va a estar buscando el equilibrio, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia un elemento de baja energía, que en este caso sería mi solución muy concentrada. Y entonces, la partícula, en este caso, va a empezar el sistema, ¿verdad?, con lo cual vemos una reducción de esa partícula, ¿verdad? Ustedes pueden observarla ahí, ¿sí? Parece ahí una estructura medio extraña con chipotitos y demás, pero se está como deshidratando la partícula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en este tipo de soluciones. ¿Cuándo una, cuándo otra, o para qué requiero cada una de ellas? Por ejemplo, un fenómeno muy característico es cuando nos metemos a la alberca, o nos metemos a bañar durante cierto tiempo, ¿sí? En la primera parte del proceso, cuando yo entro a la alberca, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Mi cuerpo, va a entrar, mi cuerpo tiene una alta concentración de solutos, de la alberca tiene una baja concentración, por lo tanto el agua de la alberca tiene una alta energía. ¿Qué sucede cuando entra en contacto con, ¿sí?, qué pasa en mi cuerpo? ¿Sí han observado qué le pasa? Cuando tienen mucho tiempo bañándose, Se arrugan los Se dedos. pone la piel arrugada. ¿verdad? Se arrugan los dedos, se arruga la piel, nos hacemos viejitos. ¿Se acuerdan que decían nuestra mamá, nuestro papá? Ah, ya te hiciste viejo. Pues ese, ¿verdad?, que al tener mucha energía el agua donde estoy y tener poca en cuestiones de soluto, ¿verdad?, del disolvente, ¿sí?, va a haber un transporte de fluido de fuera de mi cuerpo hacia, tiene una concentración muy alta y entonces me empiezo a deshidratar, me empiezo a hacer viejito, se arruga mi piel, ¿vale? Este mismo fenómeno va a suceder, ¿verdad?, cuando yo pongo inmerso algún tipo de alimentos, que decimos vamos a hacer el cristalizado, vamos a hacer unas pruebitas.
¿sí? Cuando yo meta mi cristalizado en concentraciones de soluciones distintas, ¿sí? Y van ustedes a estar observando dónde se da el fenómeno y dónde no se da el fenómeno, y qué fenómeno es el que me gusta. Seguramente, ¿verdad? Ustedes van a estar evaluando, van a colocar esas diferentes soluciones, tiempo y demás, y decíamos, una vez que se dé y sequen la partícula, pues vamos a dársela a probar allá a nuestra familia y a ver cuál les gusta más con respecto. ¿Sale? Y entonces vamos a explicar estos fenómenos, ¿sí? Si hubo una hipotonicidad, una hipertonicidad de mis soluciones y qué está provocando en la partícula. ¿Sale? Es bien importante esto. Esto es bien importante porque en el proceso de hidratación, ¿verdad?, de nosotros también juega un rol, ¿verdad?, este fenómeno. Estamos viendo ahí en sangre qué está sucediendo cuando tenemos esta solución. ¿Sale? Entonces, imagínense que un ejemplo de esto de las tonicidades y de qué tan factible es o de qué tan riesgoso puede ser el hecho de poner una solución que no sea indicada, o que no esté evaluada para que lleve a cabo el proceso, ¿verdad?, puede determinarme errores en el producto terminal, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo extrapolo a nuestro organismo, supongamos que llegamos a un hospital por cierta cuestión, ¿sí? Y entonces la pregunta sería, de ustedes recuerdan que depende de por qué llega al hospital, si es muy grave, en automático me ponen un suero, me inyectan suero intravenoso, ¿sí? Pregunta, y analícenlo bien. Ese suero tiene una tonicidad, ¿sí? Ustedes saben que es un suero, ¿sale? Tiene una tonicidad. ¿Esa tonicidad es isosmótica, hiposmótica o hiperosmótica? ¿Qué tipo de suero les inyecta? Les inyectaría hisopo. ¿Alguien dijo yo? ¿Quién dijo yo? Es lo primero. A ver, dígame, Cristian. Iso, hiper o hipo. Recuerde que de eso le va la vida. Profe, sería hiperosmótica, ¿no? Dice Cristian, no, dice Sebastián que sería hiperosmótica, no. Bueno, más bien, sí, sería hiperosmótica. Dice Sebastián que hiperosmótica. Ok, Sebastián, ahorita vamos a ver si sí o no. ¿Sí? Vamos a ver si mató al enfermo o no. ¿Sí? Puede decir si es hiperosmótica, asegurando lo que dice Sebastián, o dice no, tiene que ser iso o hipo. Piensen bien. ¿Sí? No me digan la explicación, solamente díganme iso o hipo. Hiper. Dice Misael hiper. Sí, dice no, yo sí estoy de acuerdo que tiene que ser hipo. ¿Alguien más? Hipo. Dice los demás, pues, no, alguien me dijo hipo. No sé quién fue, pero me dijo hipo. Sí. Hay quien dice que es hipo, otros dijeron hiper, 2-1, dicen por ahí. ¿Alguien más piensen? Díganme. Seguramente tengo algún disturbio metabólico, el hecho de que ya haya llegado a lo mejor no sé, Hipo, profe. a un hospital y que me dijo hipo, me dice, no sé quién me dijo hipo, pero dice que hipo. ¿Sí? Sí, va ganando dos, bueno, van empates, 2 hipo y 2 hiper. ¿Sí?
Recuerden que también depende mucho del sistema. Por eso yo les decía, cuando yo hablo del alimento, entonces tengo mi sistema, que es una fruta, un vegetal, un animal, un cárnico, ¿sí? ¿Qué voy a procesar? ¿Qué le voy a hacer? Tengo que estar estudiando y provocar lo que yo quiero que provoque, ¿sí? Si aplico algo mal, entonces no va a suceder. ¿Ah? Ustedes pueden observar arriba qué está sucediendo, ¿sí? En esas células, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Explicábamos de cuando me meto al agua que me hago viejito, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedería si yo meto una solución hipertónica en el flujo sanguíneo? ¿Qué sucedería si inyecto una solución hipotónica en el flujo sanguíneo? ¿Sí? Obviamente depende de cómo esté la situación del biorritmo de la persona, ¿sale? Regularmente, esta tonicidad me dice que si yo agrego algo de tonicidad, que es la misma presión osmótica en la sangre, las células, los glóbulos rojos, ¿sí? Van a permanecer con su estructura perfectamente, bueno, regular, que quiere decir que estos glóbulos rojos van a cumplir su función. Si el paciente perdió sangre, si tiene algún déficit en algo, ¿sí? Yo en esa solución isosmótica, bueno, en esa solución que le inyecte, voy a estar agregando alguna partícula que beneficia a su salud. ¿Qué pasaría si yo agrego una solución hiperosmótica en la sangre y tiene alguna enfermedad y no ha perdido sangre, alguna cuestión y no ha perdido? ¿Qué le van a pasar a las células de los glóbulos de los glóbulos rojos? ¿Qué le van a pasar? Pues vamos a estar viendo aquí que se están deshidratando. Entonces, las estoy deteriorando y las puedo aniquilar. Y las puedo deshacer, destruir. ¿Qué sucede? Entonces, si yo agrego una solución hiposmótica por abajo ¿qué le va a suceder a la célula? Pues depende de qué tanta sólidos tenga, obviamente, que se acuerda, es como que estoy inyectándole agua pura, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con las células de sangre? Se van a empezar a inflamar, a inflamar, a inflamar, ¿sí? Tengo que agregar la presión osmótica para hacer el proceso de difusión, de transporte y demás de alguna partícula que me interese, pero además no estar deteriorando, ¿verdad?, los glóbulos o las células que lleva esta sangre. Obviamente si perdió sangre el paciente o tiene alguna otra cuestión, ¿verdad?, el utilizar una solución hiperosmótica en algún soluto es algo ideal porque le va a estar ayudando, ¿verdad?, a estas partículas a conservarse, ¿sí? Sin embargo, sí tiene que ver algo bien importante, que es la presión, ¿sí? ¿Qué presión estoy ejerciendo con la partícula que estoy adicionando? ¿Sí? Y les decía que regularmente estos sueros se deben colocar con la misma presión, ¿verdad?, que lleva mi flujo sanguíneo, porque si no está sucediendo uno u otro fenómeno, ¿verdad?, en ese flujo. Por eso decíamos que es bien interesante estudiar mi sistema a donde lo voy a aplicar. ¿Okay? Ahorita vamos a explicar un poquito más. Aline, pásame la siguiente diapositiva antes de explicar lo demás que va a estar sucediendo. ¿Sí? Pásame la siguiente diapositiva para dar un ejemplo de qué funciones que están ocupando. ¿Lo de hemólisis? ¿La siguiente? Sí, la siguiente. ¿Sí? Dice presión osmótica, tonicidad de las soluciones. ¿Sí? Propiedad de la membrana en el sentido de dejar pasar el solvente y no el soluto. ¿Sí? La propiedad de mi membrana, que puede ser permeable, impermeable, semipermeable o dialítica. ¿Qué tipo de membrana tiene? Pues mi glóbulo rojo, ¿verdad? Dice aquí, soluciones isotónicas o isosmóticas, que tienen la misma presión osmótica que la de la sangre. Y entonces, por ejemplo, ahí vemos un globulito rojo que está en una solución de cloruro de sodio de 150 milimoles. ¿Sí? No hay hemólisis, dice, es una solución isotónica, quiere decir que la célula está en equilibrio con la solución. ¿Verdad? El soluto está, ¿sí? Nuevamente la estructura está muy bien conservada, muy bien estructurada y demás, que es el concepto que yo debo utilizar, ¿verdad?, de conservar
las propiedades de la fresa, de la zanahoria, de la piña, de la pera, depende del producto que ustedes vayan a estar utilizando. Si yo utilizo una solución, ¿ya?, muy baja, perdón, una solución con cierta cantidad de sólidos similar a la del producto que yo voy a meter para mi cristalizado, entonces no va a suceder la ósmosis, ¿sí? Va a estar manteniendo y no va a haber un transporte. En el caso de nosotros y del cristalizado, una solución isotónica no sería, ¿sí? Porque aun cuando yo lo deje o sumerja mi manzana, ¿verdad?, en esta solución no va a haber transporte de fluido, en el caso del agua de la manzana hacia afuera, ¿sí? Si no va a estar en equilibrio, y aunque yo lo deje unos 10 días, pues lo único que voy a ver son procesos fermentativos y de degradación, pero no un proceso de cristalización, que es lo que yo estoy. Para el caso de la sangre, para el caso de este tipo de cuestiones, el mantener en equilibrio estas células es muy importante, porque estas células deben mantener esa estructura, esa forma, que ellas nos van a ayudar al transporte de algunos nutrientes y que haya una buena recuperación del paciente, que nos esté ayudando toda esta parte de los glóbulos rojos. ¿Sale? La siguiente diapositiva, Allen, por favor. Ok. Las siguientes soluciones, pues vamos a hablar de las soluciones hipotónicas o hiposmóticas, que quiere decir que tiene una presión osmótica menor que la de la sangre. ¿Qué sucede aquí? Dice que yo esta célula, ¿verdad?, este glóbulo rojo, lo puse en presencia de agua destilada. El agua destilada que tiene demasiada. ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Va a haber un flujo del agua destilada, de la solución, hacia dentro de la estructura, ¿sí? Y al ver ese proceso de paso de agua, por medio de energía, lo que va a suceder en mi glóbulo rojo es que se va a empezar a inflamar, a inflamar, a inflamar, hasta lo que llamamos hemólisis, se explota. Dice, es una hemólisis instantánea, ¿verdad? Hay una destrucción de mi célula y entonces voy a estar deteriorando. ¿Qué pasa si yo, ¿verdad?, en vez de poner un suero indicado, que puede ser isotónico, ¿verdad?, con la misma presión, le pongo un isosmótico, o un hiposmótico? Pues va a suceder esto. En vez de estar favoreciendo el proceso de recuperación de la persona, lo estoy destruyendo sus células. Entonces, es bien importante esta parte. Si yo requiero en el proceso de fabricación de alimentos que se rompan estructuras, se rompan células, a lo mejor el proceso, el colocar mis partículas en soluciones hiposmóticas sería ideal, lo que estábamos explicando hace rato con el plátano, ¿sí? ¿En qué momento yo requeriría que se destruyeran las células mediante este fenómeno y que me favoreciera el transporte? ¿Sale? O el proceso de fabricación de algún tipo de alimentos. Sin embargo, si lo vemos en sangre, una solución hiposmótica o hipotónica no va a estar favoreciendo este proceso de ayudar al glóbulo rojo a mantener su estructura y que cumpla la función. Entonces, bien importante esto. Siguiente diapositiva, Lynn. ¿Sí? Soluciones hipertónicas. Aquí dice que se prepara una solución hipertónica de 300 milimolar de cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, puede tener una presión mayor que la de la sangre. ¿Sí? 300 milimolar de cloruro de sodio. ¿Qué va a suceder ahora? Tengo una concentración de solutos mayor en la parte de afuera de mi glóbulo rojo. ¿Qué le va a estar sucediendo a este glóbulo rojo que tiene una menor concentración y que tiene más fluido, más soluto, más disolvente dentro de ella? Pues como tiene mayor energía dentro que afuera, ¿qué va a suceder? Va a haber un transporte, fenómeno, sobre todo que llamamos en sangre, de crenación.
¿sí? Hay una retracción de la célula, se está chupando la célula, más bien se está deshidratando la célula, ¿sí? Fenómeno, o sea, hay un fenómeno de drenación, ¿sí? Las células se están deshidratando, y entonces pareciera que es viejito. ¿Qué vamos terminando Profe, entonces en este glóbulo, bueno, en la parte de la crenación, la energía se está yendo hacia el disolvente. Así es, ¿sí? Porque recuerden que afuera tengo menor energía y adentro del globo tengo mayor energía por la cantidad de solutos, ¿sí? Dice que si preparo una solución de 150 milimolar de cloruro de sodio, dentro de este glóbulo rojo tengo 150 milimolar de solutos. Si yo lo pongo en presencia de una solución, entonces mi solución tiene una mayor cantidad de solutos con respecto a los 150 que tiene el glóbulo. Por lo tanto, quien tiene mayor energía en cuanto a disolvente es el glóbulo, ¿sí? Y al tener mayor energía, lo que va a hacer es transportarse el agua, ¿verdad?, que tiene mayor energía, a mi solución tratando de buscar el equilibrio. Y ese proceso le llamamos crenación. ¿Ah? Se está deshidratando mi molécula porque está haciendo un intercambio de una partícula por el disolvente. Estas son las alveolas, entonces. Okay. Hay menos energía afuera y más energía dentro de mi célula. Tiene menos solutos mi glóbulo rojo, ¿ah?, y tiene más solutos mi solución, en donde la estoy colocando. Que por eso les decía, en la práctica es lo que ustedes van a ver. Vamos a preparar presiones, ¿ah?, con diferente concentración, unos a baja concentración, unos a una concentración relativamente que pudiera estar soportando mi alimento, pero que no haya un intercambio, ¿sí? Y una solución con una concentración alta de solutos, de tal manera que se dé el proceso de cristalización que estoy buscando, ¿sí? Para que ustedes lo vean de manera visual, ¿no? Sí, que no tenemos termómetros y demás. A lo mejor sí lo puedo tajar, ¿ah?, con un cuchillo, o sea, cortar, ¿ah?, o con un tenedor, depende del tipo de producto, ¿sí? Y también se lo voy a dar a alguien que lo quiera probar. Ojo, háganlo más limpio porque si no me los van a enfermar a sus familiares, ¿sí? Y vean qué está sucediendo. Pasan terapia, después resuelven su cuestionario y hacen toda la práctica, ¿no? Van a tener su evidencia fotográfica y bueno, todo lo que implica la práctica, ¿sale? Entonces, bien importante esta parte. ¿Cuándo sí, cuándo no? Pregunta, ¿qué tipo de suero debo estar aplicando cuando esté enfermo? ¿Sí? Recuerden que hay dos tipos de suero que nos inyectan, independientemente de los medicamentos que vayan a colocar, dos tipos de suero, salino o glucosado. ¿Cuál? Entonces, profe, cuando estás deshidratado, se aplicaría el glucosado, ¿no? O porque si no, habría más deshidratación. Pero es que también dicen que toma suero, pero sabe como a sal, creo. El suero oral. Y el suero oral no solo trae sal, también trae azúcares. Depende del tipo de suero. Es bien importante esto. ¿Cuándo uno y cuándo otro? Hay sueros salinos y hay sueros glucosados, ¿sí? ¿De qué va a depender uno de otro? Pues depende del metabolismo de mi sistema, del tipo de producto que yo esté analizando. Supongamos que soy hipertenso. Imagínense, yo llego al hospital y soy hipertenso. ¿Salino o glucosado? ¿Cuál me inyecta? ¿Cuál, Alejandro? ¿Salino o glucosado? ¿Cuál luz? El segundo, profe, el gluco, ¿qué? Glucosado.
ese. Que trae glucosa. Pienso que es. ¿Por qué no salino? De repente dicen, es que deja de comer sales, porque la sal lo que hace es aumentar la presión, porque se disocia, ¿verdad? En vez de tener un mol, son dos mol. Y entonces, ¿qué sucede en mi flujo sanguíneo? Al aumentar la presión, pues me puede estar enfermando. Si mi sistema de presión sanguíneo ya no está colocando la presión, y al colocar este tipo de partícula en mi sistema, lo que va a hacer es subirme la presión y causarme, ¿verdad?, algún efecto, algún deterioramiento en mi sistema. Entonces, es bien importante el tipo de soluto que estoy agregando y para qué lo quiero. ¿Sale? ¿Qué pasaría si en vez de ser hipertenso ahora soy diabético? Salino glucosado, pues en teoría tendría que ser salino, ¿verdad? En teoría tendría que ser salino. ¿Por qué? Porque la glucosa lo que va a estar haciendo es aumentar mi índice glicémico, ¿verdad? El flujo de azúcar en la sangre que no puedo controlar, ¿verdad? Porque no estoy produciendo la insulina suficiente para que se reconozca la glucosa y la pueda degradar, ¿sí? Entonces, si llega un paciente al hospital y es diabético y le inyecto un suero glucosado, entonces estoy deteriorando su sistema. Por eso, cuando llegamos lo primero que nos preguntan es, ¿sufre alguna enfermedad como hipertensión o diabetes en automático? Y ya uno les dice, no, pues sí o no, y ya después vienen si es alérgico y demás cosas. ¿Por qué? Bueno, ya sea que vaya consciente o inconsciente, porque si voy inconsciente, pues le preguntan a quién me llevó. O sea, es bien importante decirle a las personas que estén disturbios para que en su momento, ojalá y nunca pase, pero si llegase a pasar, el tipo de suero que me deben estar inyectando. ¿Sabes? Por eso es muy importante. Lo mismo sucede en los alimentos. ¿Qué tipo de partícula voy a estar utilizando? El estado, ¿verdad?, de madurez o no que puede tener mi alimento, ¿verdad?, y las soluciones de rescate. Pues, soluciones, voy a hacer mermelada, o soluciones dulces, con sacarosa, ¿verdad?, si voy a hacer alimentos dulces, ¿sí?, bajo el fenómeno que vamos a estar haciendo. ¿Vale? Pero en nuestro biorritmo es bien importante esa parte, yo lo coloco. Si la persona va deshidratada y va ya en un estado de deshidratación muy alto, tal que casi entró en coma, ¿verdad?, lo que hacemos es que aumente la presión, ¿verdad?, en su sistema y aumentar las sales que hay en su sistema para que su biorritmo vuelva a funcionar. Si va deshidratado, si está despierto, pues lo único que nos hacen es hacernos soluciones hipertónicas. Ahí en el DIF o en el seguro, ¿sí?, ustedes van a conocer esos sobrecitos de sal, que cuando nos da diarrea o vómitos, nuestras mamás de repente preparaban el suelo y no lo daban, ¿sí? Y entonces pues nos facilitaban el proceso de hidratación. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que cuando nos deshidratamos lo que estamos perdiendo es minerales. Aparte de agua que nos está asimilando, perdón, ¿sí?, lo que estamos perdiendo son los minerales. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a explicar un poquito eso de los minerales. ¿Vale? Entonces es bien importante esa parte. ¿Vale? Tratar a que el fluido, conforme yo me voy restableciendo, se vaya a lo que es isoosmótico, ¿sí?, presiones osmóticas iguales, una vez de que se reguló esa presión sanguínea. Todavía no me pasa a la siguiente, que eso es difusión. ¿Vale? Entonces, bajo estos conceptos hay tres tipos de soluciones, de tonicidad de soluciones anterior, sí, de soluciones que son hipotónicas, isotónicas y hipertónicas, o isosmóticas, hiperosmóticas o hipertónicas. Deberían, bueno, aparte del proceso de deshidratación, ¿quiénes deberían estar tomando soluciones electrolíticas como el Gatorade, marca? Sin embargo, son
que tienen un alto contenido de minerales. ¿Quiénes deberían estar tomando un suero oral o estas soluciones, ¿verdad?, para hidratarse? ¿Quiénes? ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Alguien digo yo? Pregunta, ¿quién de ustedes nunca ha tomado esas soluciones? ¿Y por qué no las ha tomado? Sí conocen esas soluciones, ¿verdad? Siento que hablo solito, nadie me dice nada. Aquí estamos, profe. Yo espero que sí. Sí, piensen bien en eso. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Quiénes deberían estar tomando? Sí, yo sé que en ese grupo hay varios atletas de alto rendimiento. Sí, alzan el dedito que para tomar el té y hicieron ejercicio. ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Sale? ¿Quiénes no? Pues nadie. Si no tienen alguna enfermedad, algún disturbio, nadie las debería estar tomando. ¿Sí? Si son las de alto rendimiento, que estemos diciendo que hacen de los 7 días a la semana, hacen 7 días de ejercicio, entonces sí. Igual si hacen 5 o 3 días, probablemente sí, pero va a depender de la alimentación que tengan, ¿ya? Si pueden o no tomar esta solución. ¿Por qué? Porque los que estamos en un estado relativamente de latencia, que no hacemos nada ni nos movemos, que nada más estamos enfrente al celular o a la computadora, ¿verdad?, no nos estamos ejercitando, por lo tanto, la cantidad de sales para el proceso de hidratación es suficiente con la que tomamos de los alimentos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, antes de en nuestro sistema, cómo se da el proceso de hidratación y mediante qué? Recuerden que de repente decimos, híjole, tengo sed, en automático mi cuerpo me está pidiendo hidratarse, agua. Esa agua, pues yo la meto a mi sistema, ¿ah?, y entra a mi fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? Sí, porque recuerden que de repente dicen, tienes que tomar 3 vasos de agua, 4 vasos de agua, 5 vasos, 6 vasos de agua al día. Y de repente malentendemos, ¿sí?, lo que nos está diciendo. El doctor, el médico que nos lo dice, no te dice, tómate 3 vasos de agua en la mañana y 3 en la noche, o tómate 4. O sea que en esa parte que pueden estar despiertos ustedes 12 horas, 10 horas, 8 horas, depende de cuánto duerma, ¿sí? En ese lapso de tiempo debería estarme tomando esos 3, 4, 6, 8 vasos de agua, ¿sí? No me tómate los de jalón. Yo no he oído de repente que el doctor tómate 3 vasos en la mañana y así, lo que dice durante el día, ¿sí? Y entonces el fenómeno no va a suceder, el fenómeno de hidratación. Si yo me tomo los 3 vasos en la mañana de agua, lo que voy a estar haciendo es obligando a mi vejiga, me está obligando a ir al baño y necesito esa cantidad de agua en ese instante tal cual dice durante el día. ¿Sale? El proceso de hidratación, ¿sí? ¿Cómo se hidrata uno? ¿Sí? Aparte de que debe haber agua, o cómo se está dando y en dónde se está dando. ¿Alguien me puede decir? Mi pregunta sería de manera isotónica.
No, o sea, la pregunta es si ustedes saben cómo se da el proceso de hidratación en nuestro cuerpo, primero, ¿sí? Ahorita vemos si es isotónica, hipertónica o hipotónica. ¿Cómo se da el proceso? Debe haber agua, ¿sí? ¿Dónde se da la absorción del agua? ¿Y con qué? ¿O mediante qué? Ya no se acuerdan. Cuando vieron moléculas o distancia, puentes de hidrógeno, que sólido, líquido, gaseoso y demás, y entonces seguramente les hablaron del proceso de hidratación, igual y no, pero algunos seguramente sí les hablaron del proceso de hidratación y proceso de hidratación. Resulta que yo consumo agua y les decía, el médico de repente dice consuman agua, y consuman agua y consuman agua. Dice consuman agua durante el día. Decíamos, no, ¿por qué? Porque lo único que estoy favoreciendo es que si cuando va a utilizar la cantidad de agua que requiere y la más la va a desechar. ¿Sí? Y entonces uno dice, pues sí, es que si tomo agua, pues sí, pero me la tomo de jalón, no es una manera correcta. ¿Sí? Entonces, para que se dé el proceso de hidratación, perdón, debe haber calcio, Profe, se le potasio, escucha muy zinc. cortado. Dígame, Se le escucha muy cortado. mucho Esta cortado, última ya no déjeme. la entendí. Ok, lo muevo. Ya moví otra vez. Yo espero que me escuchen. ¿Sale? Y si no, pues ahí en la repetición, ahí en la grabación, ojalá y se oiga bien y tengan el tiempo de volverla a oír. Ya moví ahorita, a ver si mejoró. Sí, problema, sí ya cambiamos de sistema y nos aumentan los megas para que no haya este problema, al menos que no tengamos el problema nosotros al dar clase, ¿no? Y que nos oigan bien, ¿sale? Entonces estaba explicando que el proceso de hidratación se da por ese fenómeno, debe haber presencia, pero debe haber sales disueltas en esa agua. Perdón, sodio, potasio, magnesio, zinc, calcio, debe haber esas sales disueltas, porque aparte de que mi cuerpo las está utilizando para el proceso metabólico, me ayudan al proceso de hidratación. Entonces, el proceso de hidratación se da en presencia de agua y electrolito, una sal. ¿Sí? Hagan de cuenta que este proceso se da en intestino, ¿verdad? El proceso es duodeno, yeyuno e hígado, ¿verdad? Que tiene una fácil transporte, difusión de nutrientes a partir del intestino, ¿verdad? En las partes del intestino, ¿sale? Ahí es donde también se lleva a cabo, ¿verdad? La hidratación. Aparte de que el agua lleva los nutrientes y es un acarreador, ¿sí? El agua también se difunde a través temprano, ¿verdad? Pero imagínense que llega el agua y el intestino, haciendo una analogía, el intestino tiene unas puertas, ¿sí? Hay puertas por donde se sale el agua, ¿vale? Y entonces llega el agua, toca la puerta y el intestino dice, ¿quién es? El intestino dice, ¿con quién vienes? Y le dice el agua, vengo sola. Y dice el intestino, necesitas una llave. La traes, dice el agua. Entonces el intestino dice, sigue tu camino. Y entonces el agua sigue el camino de manera que llega a los sustancias tóxicas y demás, y se va a vejiga y lo único que hago es desechar el agua. No se dio el proceso de hidratación
porque esta agua no lleva llave. Caso distinto que llega el agua, toca la puerta y le dice el intestino, y el intestino dice, y dice, ¿traes la llave o con quién vienes? Vengo con calcio, o vengo con magnesio, o vengo con sodio, sobre todo sodio. ¿Ah? Potasio, magnesio, zinc. ¿Ah? Vengo con sodio. Ok. Prueba con ese sodio que es y ábrela. Y resulta que en el momento que agua mete esta llamada sodio, abre la puerta y entonces el agua entra a mi torrente sanguíneo. Y se dio el proceso de hidratación. ¿Sí? Yo espero que más o menos entiendan mi analogía. ¿Ah? El agua necesita una llave, no solo es tomar agua por tomar agua. ¿Sí? ¿verdad? Que le permita el paso a través del intestino, que el intestino le permita el paso porque lleva ese acarreador con él y se dé un mejor proceso de hidratación. Por eso cuando dicen, ay, me estoy deshidratando, tómate un suero oral. Es que vomité, me dio diarrea, me dio alguna cuestión. Entonces en automático te dicen, hidrátate. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo que no te está favoreciendo el proceso de hidratación, te está desmineralizando, ¿sale? Y entonces necesito minerales. Dígame, Sebastián. Profe, y entonces, ¿qué, qué pasa cuando uno se toma un suero, así por ejemplo, un Gatorade, y luego le da sed? No te oí bien, a ver otra vez. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya. ¿Qué pasa cuando uno se toma un suero y luego da sed? Exactamente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Necesitas más, ¿sí? Quiere decir una de las dos. No más, porque a lo mejor puede ser suficientemente la cantidad de sales para dar el proceso de hidratación, pero estás tomando una solución súper saturada de sales y no estás agregando la cantidad de agua que necesitas. O sea, el hecho no es de que tome un suero como tal, sino que tome la cantidad de sales. Igual, lo mismo va a suceder. Llega el sodio a la puerta y le toca la puerta y el intestino dice, ¿quién eres? Pues soy sodio. ¿Con quién vienes? Vengo solo. Debe haber un balance entre la cantidad de agua y la cantidad de sales que yo requiero para que se dé el proceso. ¿Sí? Que yo esté tomando un suero altamente concentrado quiere decir que me hidraté. Quiere decir ya que le estoy dando las sales para favorecer el transporte, pero si no toma la cantidad de agua necesaria, entonces tampoco va a suceder. Deben ir los dos, ¿sí? En las cantidades indicadas. Por eso decía, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Sí? Si yo estoy con un disturbio metabólico, algún problema que esté presentándose, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sí, pero si es común corriente, como nosotros, que no hacemos ejercicio y demás, que no estamos perdiendo sales, ¿verdad? Entonces, no debería estar tomando este tipo de bebidas, ¿vale? Ese Gatorade que dice, ay, me deshidrato, pero qué rico sabe, que bla, bla, bla. No, es suficiente con la cantidad de sales, nada más tomando el agua como debería estarla tomando, ¿sí? La manera correcta de tomar el agua. Si no, no sucede. En el caso contrario, que si fueran ustedes atletas de alto rendimiento, no me acuerdo de su estado físico, me acuerdo de sus caritas, pero no me acuerdo de su estado físico, si alguien se ve así, lleno de bolas, musculoso, ¿ya? Que sean atletas, que corran, juegan fútbol y demás, y creo que no sé si lo están haciendo ahorita, ¿no? ¿Sí? Si ustedes me dicen que a lo mejor 3 días a la semana practican algún deporte, natación, fútbol, no sé, y durante ese lapso de tiempo, ¿verdad? Entonces yo sí recomendaría que tomaran un suero, este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque en el proceso de estar ejercitando mi cuerpo, pues aumenta mi energía cinética, mi entropía, mi energía sudar, me está desmineralizando, ¿sí? Por eso los atletas deben estarse hidratando constantemente y depende de la época
produzca por la cantidad de sales que debo estar reintegrando a mi sistema. ¿Sí? Si ustedes hacen ejercicio y sudan demasiado, se están deshidratando y están perdiendo sales minerales y no las reintegran, entonces va a suceder otros fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, una vez que terminan el ejercicio, pueden estar teniendo mucho sueño. ¿Sí? Y no es que estén cansados y que digan, ah, tengo que hacer ejercicio. No, es que su organismo les está diciendo que les falta minerales para la hidratación y un confort de su sistema. Les puede doler la cabeza, puede generarles vómito, ¿sí? El hecho de desmineralizarse puede ejercer un efecto que de repente puede ser un poco extraño, ¿sí? Y entonces, desmineralización no es que estén enfermos. Entonces, un atleta de alto rendimiento tiene que hidratarse de una manera correcta, ¿sale? Y puede utilizar estas soluciones, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir si practica algún deporte y si practica el deporte, cómo se hidratan antes, durante y después y si lo hacen? ¿Cómo hacen ese efecto de hidratación? Que a lo mejor el entrenador se los dice, ¿eh? Nadie se anima, nadie dice yo soy atleta, o sea, de un día, pero lo hacen. Bueno, profe, yo he escuchado que el entrenador me dice que a mi bebida le tengo que agregar sales para que se retengan en mi cuerpo. Así es, Axel. Y te dice cómo tomarlo, o te dice nada más prepáralo y tómatelo. Por ejemplo, eso me lo dice que antes de entrenar y tengo que hidratarme al despertar, antes de dormir, después de cada comida y no me acuerdo qué más. Ok, sí. Dice Axel, bueno, no sé qué deporte practiques. El entrenador de alguna manera te está diciendo que te hidrates, porque sabe que si te forza a hacer un tipo de ejercicio, porque es forzar a nuestro cuerpo a hacer algo, ¿verdad? El proceso de hidratación puede ser dañino bajo este concepto de crenación o hemólisis, ¿verdad? Y es bien importante ello, porque si mi cuerpo se empieza a deshidratar, y que son células, primero empieza a deshidratar mi cuerpo, un riesgo mayoritario, ya estamos hablando de, ¿vale? Entonces, por eso es bien importante ese proceso de hidratación, ¿sí? Dice en la mañana, durante el ejercicio, antes del ejercicio y al acostarse. Sin embargo, la manera correcta de hidratarte durante el ejercicio, y pruébalo, ¿ya? No es una regla, pero lo puedes probar para ver si te sientes en un estado mejor de confort o se sienten los demás compañeros que hagan ejercicio un mejor estado de confort. Yo puedo comprarme una de estas bebidas, perfecto, un medio litro, un litro, depende de la cantidad de fluido que yo requiera, ¿sí? Pero si voy a, por ejemplo, hoy digo, pues es que a las 2:30 voy a hacer ejercicio. ¿Sí? Y mi ejercicio va a constar de 1 hora, 2 horas de ejercicio continuo, ¿verdad? En el cual, pues, mi cuerpo va a estar subiendo la temperatura y van a suceder diferentes cuestiones metabólicas. Y además voy a adversarios. Entonces, la manera correcta, digo que no es una regla y ustedes lo pueden estar consultando ahorita en el internet, en cualquier, depende del tipo de ejercicio que haga, es empezarme a hidratar, ¿sí? 1 hora antes, un día antes, que soy de los que sudo constantemente, a lo mejor 1 hora antes, y 100 mililitros una media hora antes, 1 hora antes, y a la media hora 100 mililitros, o si empiezo media hora antes, a los otros, por lo mismo, viene un proceso en el cual puede desmineralizarse, y entonces le estoy aportando una alta concentración de minerales, tal que cuando se dé el proceso y entonces me está hidratando. En el momento que inicio mi ejercicio, me tomo otros 100 mililitros, que decimos tómate un trago, ¿sale? Y durante el ejercicio, depende del tiempo que vaya durando, cada 15 minutos, el ejercicio me lo permite, cada 15 minutos tomarme un trago los 100 mililitros, ¿sale? Porque durante el proceso también se está dando un proceso de deshidratación, ¿sí?
Pues yo termino el ejercicio, ¿sí? Una vez que termine el ejercicio, 15 minutos después me tomo otro trago. Media hora después, otro trago. Y a lo mejor a la hora, otro trago de esta solución. Permite que haya la suficiente cantidad de sales y la cantidad de agua que requiere. ¿Sí? Y de la diferencia. Siempre y cuando yo me ejercito, si soy atleta relativamente en Chapingo de alto rendimiento, a lo mejor es que hago 2 días a la semana, 3 días, o a lo mejor 7 de 7, no sé qué tanto ejercicio hagan, hay quien se hace mucho, hay quien hace poco, a lo mejor un día es suficiente, pero se deshidrata y suda mucho, y entonces lo pueden observar. ¿Sale? O pasó séptimo, no me acuerdo, un compañero de ustedes que está en los toros, ¿verdad? Que siempre se está durmiendo, y entonces una vez le dije, dice, es que profesor, duermo bien, como bien, bla, 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 tengo un buen estado, color y demás, tiene todo bien, pero le da mucho sueño. Y poder que esos procesos de deshidratación sean tan drásticos y no se esté hidratando bien. Entonces, más o menos le aconsejé ello y pareciera ser, ¿verdad?, que se está mejorando, o sea, está mejorando esa cuestión de que ya no le da sueño, se siente cansado durante clase. Y entonces tiene que ser bien ese proceso de deshidratación, siempre y cuando sea un atleta. Ese suero oral, ¿sí? Si estoy bien, no lo tomo, porque no me faltan sales, ¿sí? Si tengo diarrea, si tengo vómito, muy probablemente sí, porque me estoy desmineralizando. Si hago ejercicio, me desmineralizo. Pero si no hago nada de ello y todavía estoy tomando esta bebida, ¿qué está sucediendo entonces? ¿Sí? Si yo pongo una concentración alta, una solución hipertónica a mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué van a pasar con mis células? Primero de mi estómago y después de lo demás. Va a haber una crenación. Ya no va a haber una facilidad, ¿verdad?, de la hidratación, sino voy a estar acumulando sales en mi cuerpo y eso va a provocar, ¿verdad?, un deterioro. Entonces, prohibido tomar este tipo de soluciones. ¿Sí? Si yo no hago ejercicio, no. Y si voy a hacer el ejercicio, tengo que ver cómo voy a dar el proceso de hidratación antes, durante y después del ejercicio, ¿sí? Para que compense esa desmineralización que puede estar. ¿Por qué estamos diciendo y estamos hablando de las soluciones para hidratar? ¿Qué pasa cuando yo consumo una solución hipertónica como una bebida negra, carbonada o de cualquier otro color? O uno que parece que es jugo, huele a jugo, sabe a jugo, pero no es jugo. O tiene 7% máximo de jugo. ¿Qué pasa cuando yo me tomo estas soluciones hipertónicas? ¿Por qué no me hidrata? ¿Por qué de repente tengo muchas gaseosas? ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Realmente me hidrata? No. Yo me puedo tomar los 600 mililitros de una solución hipertónica de ese tipo y lo que pareciera que me sacia o quita la edad es el burbujeo que me causa un efecto de refrescante, pero es un efecto, ¿sí? No es algo que me esté hidratando y de manera contraria me está desmineralizando, por el pH que también tiene, ¿ya?, me está deteriorando mi sistema porque estoy agregando una solución hipertónica. ¿Sí? Aquí toman toda esta bebida diariamente pensando en que nos vamos a hidratar, es un error, aparte de que su pH es muy bajo y la cantidad de azúcares es muy alto, los solutos son demasiado altos, ¿verdad? Y observen qué está sucediendo en lo que ya estamos llamando la ósmosis, el proceso osmótico. ¿Sí? ¿Quién debería estar tomando estas bebidas? Pues solamente que me esté yo deshidratando o que tenga algún problema, ¿ah?, podrían estarme ayudando. Si estoy en un estado relativamente bien como ustedes, en un estado de salud bueno, lo único que están haciendo es deteriorar su sistema, su biorritmo. Entre más bebidas tome de este tipo, más voy a deteriorar mi estómago, sobre todo, ¿verdad? Y si ya es algo más adictivo, pues entonces es bien importante, ¿verdad?, cuándo sí y cuándo no. Decían, es que con carnitas como con agua, pues ni modo con agua. Es que la barbacoa como con agua, pues ni modo con agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solución está siendo muy agresiva en el proceso. ¿Sí? Decíamos, nada de este tipo de productos si no hago ejercicio. El ejercicio es una parte muy importante. Uh-huh. La pregunta ahora sería, ¿quién de ustedes en sus 18 años ha tenido sed?
¿Quién de ustedes nunca ha tenido sed? Que digan, yo nunca he tenido la sensación de tener sed. Nadie, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido sed. ¿Qué pasa cuando mi sistema dice, me dice, quiere decir que ya estoy deteriorando muchas de mis células? Un ser humano, en teoría, la teoría dice que jamás debería tener sed, porque el proceso de deshidratación se está llevando a cabo. Ya mi sistema me está diciendo que me estoy deshidratando. Forma de agua es eso, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo sed, quiere decir que hay menos agua y está sucediendo lo que estamos viendo en el proceso osmótico. ¿Qué le pasa? Está pasando a mis células. Si no hay la cantidad de agua y la cantidad de sales suficientes para que se dé el proceso de hidratación, ya sea que haya una hemólisis, ¿verdad? Una hemólisis sobre todo, porque a lo mejor no hay las sales suficientes y le estoy metiendo mucha agua. Y a ustedes les ha pasado. De repente vamos a la playa, podemos ir a la playa, y van llegando a este clima, hay un aumento de entropía, energía interna, todo eso dentro de nuestro sistema, energía cinética, ¿verdad? Y lo que en automático hacemos es tomar agua. Y empezamos a sudar y demás, nos estamos desmineralizando con el sudor, ¿sí? De repente empezamos a sudar, y recuerden que cuando hemos probado nuestro sudor sabe salado. Sí, de repente dicen, yo nunca he probado el sudor. No, pues claro que sí, porque escurre a través de mis labios y demás, me limpio la cara y demás, y de repente todos saben que el sudor es salado. ¿Qué quiere decir? Que estamos perdiendo minerales mediante esa pérdida de agua, ¿sale? Y entonces empezamos a tomar agua. Sí, vamos al viaje, compramos 2, 3 litros de agua, hasta el garrafón han comprado. ¿Y de qué sirve? No sacian su sed, siguen teniendo sed. Y entonces, de repente empiezan a comprar sueros y se les antoja la comida más salada, de los mariscos, pescados, camarones y demás, que es salada, ¿verdad? Ese proceso de hidratación se empiezan a sentir más hidratados. Aunque hay otras bebidas que luego llegan a tomar, ¿verdad? Que tienen cierto grado etanólico, que dicen, ay, ¿cómo se me quitó la sed? Pues sí, porque tienen sales disueltas, tienen otros solutos y les favorece eso de hidratación. ¿Sale? Tomar mucha agua, ¿qué está sucediendo? En vez de lo están deshidratando y además se están desmineralizando. Si yo tomo agua que no lleva las suficientes sales y me faltan sales, ¿verdad? Las demás sales se van a encontrar disueltas, se van a disolver y van a ser arrastradas por este exceso de agua. Y entonces, en vez de hidratarse, se deshidratan. Por eso yo les decía, no es conveniente que si voy a tomar 6 vasos de agua al día, me tome 3 en la mañana de jalón y 3 en la tarde, pensando que estoy cumpliendo con lo que me dijo el doctor. Es que sí estoy tomando agua, sí, pero de una manera incorrecta. Esos 6 vasos o esa cantidad de agua debe ser tomada durante ese lapso de tiempo en que esté despierto. Sí, dígame, Luz. Profe, oye, yo he escuchado algo raro. Es que dice que puedes hidratarte con café y sal. ¿Qué tan cierto es eso? Es que, por ejemplo, cuando tengo una insolación, recuerden, cuando hay una insolación es que me estoy deshidratando, pero mi energía dentro del biorritmo está muy elevada, ¿sí? En el momento que yo tomo café y sal, le estoy facilitando, ¿verdad? El proceso. Si hay agua en mi sistema que no debería estarse absorbiendo y faltan las sales, le pongo la sal para que facilite mi proceso de hidratación. Pero además, la temperatura del café permite el proceso de sudoración. Vean que son dos fenómenos que van a la par, que me hidrate, pero la pérdida de humedad que tengo, sí, me refresque y entonces me quita. ¿Sí? Es muy cierto que el tomar estas bebidas de café con sal, ¿sí? Me van a estar ayudando por un doble efecto. Primero, me favorezca el proceso de hidratación que perdí por la insolación, pero además permita también que expulse cierta cantidad de humedad en mi músculo llamado piel, que me permita bajar la temperatura, ¿sí? Recuerden que la humedad
que tenemos en la piel me permite regular la temperatura. Cuando hace calor, por eso sudamos demasiado. Por eso, no sé si ustedes han visto que en lugares muy calurosos toman café caliente y ese café les permite mantener un estado de confort. Digo, finalmente yo lo hago, ¿sí? Cuando tengo mucho calor, lo que tomo son bebidas calientes. ¿Sí? El café, el chocolate y demás, pero eso me está favoreciendo la expulsión de suero, ¿sí? Y refrescar mi cuerpo. ¿Mm? Por eso los hombres de repente que tenemos una entropía a lo mejor un poquito más elevada en cuanto a calor o hacemos ejercicio, lo que usamos es camiseta o una playera bajo alguna prenda. Esta camiseta funciona como un refrigerante, por eso de repente dice uno, ¿y por qué usa camiseta? Hace tanto calor que trae una doble camiseta. Esa doble camiseta permite eso, que la camiseta debajo, camiseta, playera, camisa, depende de lo que yo utilice, ¿verdad? Absorba la humedad que estoy expulsando mediante mi piel, ¿verdad? Se humedezca y en automático cuando entre una corriente de aire o algo, esta camiseta por esa humedad se enfríe, causando un efecto de frescura, ¿sí? Ese es el efecto que también ocasiona el café. En el momento que aumenta la temperatura un poco más, se expulsa más humedad, ¿sí? Y refresca bajando la temperatura superficial, regulándome más. Pero la sal va a ayudar al proceso de hidratación. Por eso le dan su café, ¿ah? Le dan sal y de repente lo empiezan a hidratar, ¿sí? Para que la cantidad de sales y agua se balancee y se dé un mejor proceso de hidratación, ¿sí? Pero sí se hace. Digo, son diferentes fenómenos que va uno aprendiendo conforme a la práctica, pero sí sucede. Profe, Dígame. entonces por ejemplo, cuando se llega a consumir alcohol, hay deshidratación y se tiene que tomar algo con sales. Claro, no me acuerdo si con ustedes estábamos hablando de ese proceso de etanólico, creo que sí, ¿ah? Creo que nunca lo terminamos. La segunda Sí, clase, me parece. ¿verdad? Que nunca lo terminamos, nunca me llegaron a preguntar otra vez. Sí, el etanol es una partícula que deshidrata por su volatilidad, deshidrata demasiado. Sí, cuando ustedes llegan o cuando nosotros llegamos a tomar esta molécula y ya platicamos del proceso, al otro día les duele la cabeza, se siente mal, y entonces es un error volver a tomar la partícula porque sigo causando el efecto. ¿Sí? De repente hay quien dice, no, sí me tomo otro porque me siento tan mal que tomando más me siento mejor, pero es un error. Lo que estoy haciendo es bloquear otros sistemas en mi biorritmo, tal que engaño y se deshidrata más mi cuerpo. ¿Qué es lo que tengo que hacer al otro día? Es hidratarme. ¿Sí? Una vez que me sucede todo eso, lo que necesito es hidratarme porque ya me deshidraté, eliminar lo más posible la molécula. Y entonces hay que tomar agua y sobre todo sueros, ¿sí? Clásico es de que, ay, estoy bien mal, que no sé, un caldito de pollo, un caldito de camarón, un caldito. Bien salado y con mucha proteína y muchos carbohidratos que me permitan, ¿verdad? Quitar ese proceso de deshidratación. Me hidrato mejor. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿sí? De repente dicen, no, unos chilaquiles, un chilito bien alto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué sí, por qué no? No porque es un irritante. El chile es un irritante y si de sí ya descarapelé mi estómago, ya le quité un montón de cosas, ¿sí? Le agrego otro irritante, imagínense, o sea, limón sobre la herida, dicen por ahí. Sin embargo, ¿verdad? Si no tengo tan dañado mi estómago, el chile sí es algo importante. ¿Por qué? Porque lo que hace este picor, este dolor que genera la capsaicina del chile, ¿verdad? Es generar un aumento entrópico, energía cinética potencial de mi cuerpo, lo que hace es sudar. Y bajo la volatilidad del etanol, si ya mi sistema está muy saturado de etanol, ¿verdad? Esta temperatura bajo esa volatilidad, ¿verdad? Permite también que mediante el sudor se elimine el etanol. Por eso de repente dicen, hueles a borracho, hueles a alcohol. Sí, y precisamente eso. Si ustedes se dan cuenta, aquel que está consumiendo algo muy caliente y muy picoso, huele demasiado etanol. ¿Por qué? Porque ese proceso metabólico también está permitiendo, ¿verdad? Eliminar la molécula por donde puede, ya sea por orina, porque me vomité o demás, que lo estoy expulsando vía sudor, ¿sale? Pero estoy eliminando. Lo ideal después de un proceso etanólico es la hidratación, ¿sí? Tomar agua, no fría, ¿sí? Que alguien me preguntaba por ahí de la sandía.
La sandía no les provoca nada, o sea, el alimento como tal no, pero es una fruta fría, ¿sí? Es una fruta fría. La sandía trae mucha agua, de hecho la sandía les ayudaría, el melón les ayudaría a hidratarse perfectamente bien, sin embargo, es fría. Y imagínense qué temperatura tiene su estómago. ¿Qué pasaría cuando yo tomo este alimento que es muy frío y llega a una temperatura de estómago? Pues hay un choque térmico, ¿sí? Un choque térmico bien importante. Y si hay un choque térmico en el estómago, ¿qué creen que va a suceder con mis células? Se van a empezar a retorcer, ¿sí? Empiezan a retorcerse porque hay un choque térmico tratando de equilibrar ese cambio tan grande de temperatura y algunos no lo soportan y tanto que se acalambran y puede haber una ruptura estómago-intestinos. Y eso es lo que podría matar a alguien, ¿sí? Que comiera este tipo de productos. Cosa que no sucede. Ustedes han oído que hace daño, pero jamás han visto a alguien enfermo por ello. Pero esa es una realidad, sí sucede. Si ustedes, por ejemplo, tienen un problema y el otro día les dan sandía o melón o una fruta fría o un jugo frío, caliente, sí, por ejemplo, si les dan la sandía, pues ni modo al microondas, un juguito de sandía, pero caliente o ligeramente caliente, para que no llegue frío al estómago y no haya un choque térmico y provoque, sí, hasta rupturas de estómago. Sí, porque ya el estómago está degradado, ya las células y todo eso ya las lavé y demás, las deshidraté y todavía un choque térmico, entonces sí es muy drástico, ¿sí? Pero la sandía les favorecería el proceso de hidratación perfectamente bien siempre y cuando estuviera relativamente a la temperatura de mesa, ligeramente caliente, ¿sale? Ese es el efecto, ¿sí? No es algo que digan ahí, ay, no, es que sí, que no, no, sí es un efecto real, pero la realidad no es por el producto, sino por la temperatura. ¿Sale? Que es un fenómeno. Lo que tengo que estar buscando es hidratarme. O sea, el otro día, agua, ¿sí? Agua con sal. ¿Para qué? Agua, bueno, un suero, porque también puede suceder, digo, en esos casos también puedo tomar suero, depende de qué tan grave haya sido mi grado de deshidratación, ¿sale? Debo estar tomando un suero oral, ¿sí? O un caldito de pollo, decíamos, ya, con todo lo que conlleva proteínas, vitaminas, porque lo que estoy buscando es nutrir y hidratar mi cuerpo. Sí, el chile, por obvias razones, ¿ya? Es lo que les explicaba hace rato, aunque también es agresivo, pero pues bueno, si quiero eliminar rápidamente el etanol de mi cuerpo, pues también es una forma o un formato, ¿sale? ¿Qué tengo que hacer además? Comer alimentos que me recubran el estómago, porque ya está muy degradado, ¿ya? Los lácteos sobre todo. Sí, si no son intolerantes a algún lácteo, pues el lácteo, que me va a estar refrescando, me va a estar hidratando, ¿sí? Pero, bueno, me está refrescando, me está recubriendo más que hidratando, ¿verdad? Mi sistema. ¿Sale? Por eso las papas, por eso las zanahorias, por eso, porque estamos agregando sólidos de alguna manera que son nobles y fácilmente de digerir, porque mi estómago ya está deteriorado, o sea, yo lo agredí demasiado. ¿Mm? Entonces, es efectivo que tomen, ¿ah? Agua. No bebidas gaseosas con alto contenido de azúcares, porque lo que estoy provocando es, si ya deshidraté con etanol, meter otro tipo de moléculas que me siguen deshidratando, aunque pareciera que me estoy hidratando. ¿Sale? Agua mineral, ¿ah? Esa agua mineral que algunos lo hacen con sal, y limón, que dicen al otro día, ¡ay, qué rica! Agua mineral con sal y limón. Le sabe rica por la acidez y además le sabe rica por la sal, ¿sale? Porque el organismo me está pidiendo sales para que me hidrate y para que elimine la otra molécula. ¿Sale? Entonces es bien interesante, es bien importante que hagamos esto. Ajá. Y bueno, les decía, el proceso de hidratación es bien importante. Si es una persona común y corriente que no hace mucho ejercicio, ¿verdad? Mi proceso de hidratación debe ser normal durante el día. ¿Sale? Si ustedes, por ejemplo, en la escuela, cuando estamos en la parte presencial, ¿verdad? Llevan un recipiente que digo, hasta a veces me da gusto que lo lleven de 1 litro o 2 litros de agua, depende del volumen que tengan, durante sus lapsos, ¿verdad? Interrumpos de clases, que a lo mejor son 4 horas, 5 horas, 6 horas, depende de cuánta cantidad de clases están tomando, en ese lapso deberían estarse tomando esta cantidad de agua que llevan. ¿Sale? O sea, si son 2 litros o son 3 litros, pues más o menos cuántos vasos son, ¿ah? Y ustedes van a determinar, ok, desde que inicié mis clases hasta que terminé, esos 2 litros deben terminarse. No en la primera hora y no en la última hora, ¿sí? Durante el proceso.
Nunca debo tener sed o debo evitar de mayor manera posible tener sed. Ustedes no sé si les tocó, yo creo que sí, que siempre llevo mi agua, ¿verdad? Y estoy hablando, yo pierdo más agua, ¿verdad?, que ustedes, porque estoy hablando constantemente y además hablo muy rápido y hablo mucho, ¿sí? Y estoy hidratándome constantemente. Y cuando no llevo el agua, de repente llego al cubículo y me tomo medio vaso, un vaso de agua más, de la manera normal, porque mi proceso ya comenzó el proceso de deshidratación, entonces lo debo evitar, ¿sí? ¿Cómo preparar una solución si no tengo una solución salina y demás? ¿Ya? Que digamos, necesito hidratarme, necesito una solución porque estoy deshidratado y no tengo nada a la mano. ¿Sí? ¿Cómo saber que necesito sales porque me estoy deshidratando? Entonces, si tomo agua común y corriente, más o menos normal que el agua común y corriente trae sales, y me sigue dando sed, le agrego una pizca, ojo, una pizca pequeña de sal y una pizca pequeña de bicarbonato de sodio a 1 litro de agua. Los disuelvo y me tomo un traguito. Si el agua me sabe rica, entonces mi cuerpo necesita esa cantidad de sales. Si el agua me sabe salada y es repulsiva, entonces no necesito sales. Con las sales que consumo en los alimentos es suficiente. ¿Sí? Ojo con eso. Si con esta pizca, ambas pizcas de bicarbonato y cloruro de sodio, es suficiente, pues está bien. Pero si me sabe rica, bueno, le puedo anexar una pizca más de cada uno de ellos. Vuelvo a disolver, ya son 2 pizcas. ¿Sí? La pruebo. ¿Me sabe rica? Entonces necesito esa cantidad de sales. ¿Es repulsiva? ¿Me sabe rica? Ok. Agrego una tercera pizca. La vuelvo a disolver. ¿Ah? Tomo el agua. ¿Me sabe rica? Necesito esa cantidad de sales. ¿No me sabe rica? Entonces no la necesito. Le agrego una cuarta pizca. Me supo rica. Oh, no, ya me sabe repulsiva. Ya no me gusta, ya está salada, ya no. Ok. Entonces no necesito esa cantidad de sales. ¿Qué puedo hacer? Pues ahora agarro a lo mejor la mitad de esa solución y le agrego agua, ¿sí? Bajando la concentración para, digo, no desperdiciarla, no tirarla, y entonces a donde me sabe rica. Si fue en la segunda, si fue en la primera o no la necesita, ¿sale? Nuestro organismo es bien inteligente, por eso de repente nosotros decimos, híjole, ¿cómo, hoy, cómo tengo ganas de algo salado? Mi organismo me está diciendo que me faltan sales. Y lo confundimos como diciendo, ay, necesito unas papitas, necesito unos chetos. No, les está diciendo que tomen agua con sales, con minerales. No le está diciendo cómete una papa. No le está diciendo, y sobre todo frita y con todo lo que conlleva, ¿sale? Es bien importante eso. Si se me antoja algo salado, es que mi organismo me está diciendo que me salen minerales. Si se me antoja algo dulce, es que mi organismo me está pidiendo azúcares, me está pidiendo energía porque lo estoy desgastando. Siempre y cuando no sea diabético. Por los diabéticos les encanta el dulce. ¿Sí? Por la enfermedad, como que en automático les gustan las cosas dulces, ¿verdad?, por el sistema, y entonces los diabéticos no deberían estar viendo qué cantidad de azúcar están consumiendo, y si es, o sea, digo, tampoco es satanizar el azúcar con el diabético, ver si está muy regulado, pues a veces consumir o no consumir depende de cada tipo de biorritmo, pero para ustedes que en teoría no tienen diabetes, cuando se les antoja algo dulce, no dice vete y compra una paleta de dulce, no te dice cómprate unas mantecadas, unas manteconchas o lo que sea. Te dice, te faltan carbohidratos. Y puede ser una fruta, ¿ah? Puede ser a lo mejor algún guiso, alguna manzana o algo, otro tipo de carbohidratos que estén suplementando esa cantidad de energía que les hace falta, ¿sí? No dice, vete a comer un hot dog, una hamburguesa. No, el organismo te pide una cosa determinada cuando se te antoja algo, ¿sí? Cuando dice, ay, se me antoja algo ácido, pues, ¿qué me está pidiendo? A lo mejor algún ácido, ¿verdad? Como la vitamina C y demás, que algo está sucediendo en mi organismo que me lo está pidiendo. Nada más que el ser humano lo confundimos, ¿sí? Y yo no digo que yo tengo una buena alimentación, ustedes me han visto, ¿verdad? Tengo mi obesidad, pero digo, obviamente también tengo una enfermedad que digo, actualmente ya no me inyecto cortisona y la cortisona pues me inflamó, ¿sí? Y ahora, actualmente, si ustedes me ven, al menos ya bajé como 5 o 6 kilos, de que un montón de cosas, ¿sale? Pero a mí me matan, por ejemplo, las galletas. Yo veo galletas y digo una, no, otra y otra, y no, pues, se la acabose. Y lo sé. Sin embargo, lo sigo haciendo. En otro tipo de cuestiones no, y bueno, va sucediendo. Pero en la medida que uno va aprendiendo a alimentarse y a oír el cuerpo, lo vamos suplementando y en qué momento lo vamos a suplementar. ¿Sale? Vamos a continuar el día de mañana, ya son 2:05, ¿verdad? Les deseo muy bonita tarde. Mañana yo creo que estamos terminando, ya nos faltan poquitas diapositivas.
¿Sale? Y nos estamos viendo mañana. ¿Sale? Cuídense mucho. Y bonita tarde. Sí, profe, nos vemos en la madrugada. Gracias, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.